Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa de Aprendo en Casa. Soy la profesora Carolina Serrano Guillén y les acompañaré en esta nueva experiencia en la clase de Biología para 10º año. Es maravilloso que tengamos esta oportunidad de seguir nuestro aprendizaje a través de la televisión y estoy muy contenta de estar aquí y saber que ustedes están ahí detrás de su pantalla, haciendo que todos los esfuerzos que hacemos desde el equipo de Aprendo en Casa valgan la pena. ¿Qué les parece si antes de empezar revisamos los pasos que teníamos que seguir cada vez que empezamos una lección de biología? ¿Ya se lavaron las manos? ¡Excelente! El lavado de manos es muy importante. No nos llevará más de 30 segundos si lo hacemos de la forma correcta, con abundante agua y jabón. ¿Y ya planificaron su tiempo? Me parece excelente para que puedan aprovechar al máximo todas las lecciones que reciben a través de Aprendo en Casa. Y ya pensaron en ese lugar donde ustedes reciben la lección. Un lugar ventilado con suficiente luz y pocas distracciones. Es muy importante que ustedes siempre se preparen para recibir cada clase. ¿Tienen ahí a mano su cuaderno y su lápiz? Excelente. En él harán las anotaciones, que serán muy valiosas cuando entreguen las evidencias a su profesor en el colegio, así que no las olviden. Esta manera de aprender es muy importante, así que si tienen cerca un teléfono celular, verifiquen que esté en silencio o apagado para que no les cause ninguna interrupción. Esta manera de aprender, como les decía, es maravillosa, ya que además de recibir las lecciones por televisión, nos permite compartir con nuestra familia. Así que invítenlos a que puedan recibir esta lección con ustedes, además de que la lección de hoy nos incluye a todos. Vamos entonces iniciando. La clase anterior hablamos un poco sobre las poblaciones. ¿Recuerdan? Hablamos un poco del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, que se encarga del estudio de las poblaciones. Hablamos también de algunas características importantes de las poblaciones. Ellas cambian no solamente en distribución y en características, sino a nivel interno. Por eso quiero que tengan muy claro que esa clase va a ser muy importante para arrancar la clase del día de hoy, que es la clase de genética. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si vemos el siguiente video para que nos vayamos adecuando al tema que vamos a ver el día de hoy? Hola, vieran que hace unos días me encontré estas fotos antiguas de mis abuelos de jóvenes y me sorprendió mucho ver los vestidos y trajes tan chivas que usaban en esa época, tan formales mis abuelitos. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un árbol genealógico de mi familia. Se representa como mínimo 3 generaciones, entonces check, las tenía. Y que se usan, por ejemplo, los cuadros para representar a los hombres y los círculos para representar a las mujeres. Y que también se usan los números romanos para representar las generaciones en orden descendente. ¡Wow! Y por dicha encontré bastantes fotos y logré entender que este perfil que tengo yo lo heredé de mi abuela materna y de mi abuelo paterno. Y entonces me puse a pensar, ¿qué pasa con mi amiga Susi, que ella es pelirroja, si su mamá ni su papá son pelirrojos? Le pregunté y me contó que su bisabuela materna fue pelirroja. Ven, un gen dominante en su abuelita que no dejó expresarse el color rojo. Eso lo heredó de su abuelo paterno. Así que la herencia genética puede ser en el físico, como en el color de piel, el color de ojos o incluso enfermedades como la diabetes, el daltonismo o entre otras. Además hay rasgos que se pueden brincar una generación.
Así que date la tarea de averiguar si la forma en que cruzamos los brazos o que movemos las piernas la heredamos de nuestros antepasados. Y créanme, podrían sorprenderse. Chao. Me estaba viendo todas las facciones de mi rostro, el color del cabello, de los ojos, de la piel, que ya no es tan bronceada, ¿verdad? Porque en pandemia no podemos andar de paseo tanto, pero este es el color de mi piel, el color de mis ojos y el color de su cabello. Vamos a ver, les invito a buscar un espejo en su casa. Busquen un espejo, ahí el que tengan, el de la cómoda, algún espejo pequeñito de su familia y observen su rostro. ¿Qué pueden ver en él? Anoten en su cuaderno todas sus características, el color del cabello, de los ojos, de la piel, inclusive la estatura, que gracias a la televisión no se ve la real, pero mis estudiantes saben que yo mido 1,5 metros y esa va a ser una característica que vamos a utilizar en la clase. Así que apunten todas esas características, esos rasgos físicos que a nosotros nos caracterizan. Antes de empezar la clase nos vamos a hacer 2 preguntas particulares. ¿Cómo se transmiten las características a través de las generaciones? ¿Ustedes se parecen a sus papás? ¿A sus abuelos? Tal vez. Bueno, esa característica va a ser muy importante para el transcurso de la clase. Y la segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué conceptos debemos conocer para aprender de la genética? Bueno, la clase del día de hoy está llena de términos que van a ser muy importantes para las clases siguientes. Así que presten mucha atención y traten de ir tomando nota uno a uno de cada uno de ellos. Ahora, ¿de dónde conocemos todos estos términos? ¿Quién los descubrió? ¿Quién los estudió? Bueno, vamos a conocer un poquito sobre este personaje que tengo aquí. ¿Será que lo conocen? ¿Se les parece a alguien? Bueno, él es Gregorio Mendel, así que vamos a ver un poquito sobre el estudio que él hizo para conocer lo que tenemos hoy sobre genética. Las bases de la genética moderna las sentó un monje austriaco, Gregorio Mendel, que nació hace casi 2 siglos, en 1822. Vivió en un monasterio en lo que hoy es la ciudad de Brno, Checoslovaquia. Realizó experimentos que desvelaron los fundamentos básicos de la transmisión de caracteres biológicos. Buscó unas reglas hereditarias para la transmisión de caracteres en las plantas del guisante Pisum sativum que cultivaba en el huerto del monasterio donde vivía. Gregorio Mendel es considerado uno de los iniciadores de la genética. Estudió 7 caracteres: la forma de la semilla, el color de la semilla, el color de la flor, la forma de las legumbres, el color de las legumbres maduras, la posición de las flores y el tamaño de las plantas. Para establecer las leyes de la genética que conocemos, Mendel realizó una investigación de 8 años. Publicó los resultados que fueron ignorados por completo. Con sus experimentos determinó el comportamiento de las características. Fue hasta el año 1900, cerca de 15 años después de su fallecimiento y 35 años del descubrimiento, que sus trabajos fueron entendidos y reconocidos. ¿Qué les pareció? ¿Vieron qué interesante? Con algunas muestras o ejercicios sencillos, este gran científico descubrió lo que hoy tenemos como las bases de la genética. ¿Y qué era la genética? Bueno, recuerden que en las primeras clases de biología analizamos un poquito de ella. Sabíamos que la biología es el estudio de todos los seres vivos, pero dentro de esta gran ciencia que es tan importante encontramos la genética. La genética es el estudio de cómo se transmiten las características de generación en generación. Así que tengan bien anotado ahí porque vamos a estar estudiando la genética en cada uno de estos siguientes programas. Ahora, este científico Gregorio Mendel estudió todas estas plantas, ¿verdad? A través de los guisantes, las flores y otras características, como pudimos ver en el video, y realizó esos estudios de los que se desprenden 3 leyes fundamentales. Vamos a ver la primera ley. La primera ley se llama la ley de la uniformidad. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo.
Gregorio Mendel combinó dos características o dos plantas de raza pura, una de flores blancas y una de flores moradas. Y descubrió que al combinar estas dos características, en el caso del color, obtuvo 4, en este caso para ver una cantidad. Encontró que toda la descendencia fue igual, se representó la misma característica, en este caso el color. Entonces, la ley de la uniformidad lo que nos dice es que al mezclar dos características o dos organismos de raza pura, vamos a obtener toda la generación igual entre sí y con una característica que sobresale. Más adelante vamos a ver cómo se llama esa característica que sobresale. La segunda ley es la ley de la segregación. ¿Qué hizo Gregorio Mendel en esta ley de la segregación? Bueno, Gregorio Mendel tomó dos de las especies que obtuvo en la primera generación y las combinó. Recuerden que ellas son hijas de la primera generación, que eran razas puras. Pero fue muy interesante lo que obtuvo. Al combinar estas dos plantas, Gregorio Mendel obtuvo un 75% de una característica y el 25%, que es la blanca, de otra característica. ¿Qué quiso decir eso? Que en la segunda generación sobresalió o volvió a aparecer una característica que en la primera quedó oculta. ¿Vieron qué interesante? La tercera ley de Mendel es la ley de la segregación independiente. ¿De qué se trataba esa ley? Bueno, Gregorio Mendel lo que hizo fue combinar dos tipos de características. Por ejemplo, aquí yo solamente tengo una característica, que es el color, blanco o morado. Pero Gregorio Mendel lo que hizo fue combinar dos características al mismo tiempo. Por ejemplo, el color y la rugosidad del tallo. Tallo liso, tallo rugoso. Y se dio cuenta que en la descendencia el color se transmitía de forma independiente y la rugosidad del tallo de forma independiente. Es decir, que no había una relación o una interconexión entre ellos. Cada uno se manifestaba de forma independiente. Esas fueron las 3 leyes de Mendel. ¿Vieron qué importante? Al inicio de la clase les solicité que tomaran un espejo y que revisaran esas características que ustedes tienen en sus rostros, porque hoy nos vamos a autoanalizar nosotros mismos, pero también van a tener presente a su familia o otros organismos que estén en sus hogares. Así que vamos a empezar a estudiar algunas características muy importantes. Yo les mencioné ahora el color de mi cabello, de mis ojos, mi estatura. Todos estos rasgos físicos que yo puedo observar, ¿verdad? O identificar a simple vista, se conocen como fenotipo. Y esta es la primera característica. El fenotipo son todos aquellos rasgos físicos que yo puedo observar y determinar. Si ustedes tienen, por ejemplo, ahí a su mascota, vean, ahí les presento a la mía, se llama Bruno. Y Bruno es de color negro y es pequeño. Entonces, esas características que les estoy reflejando son del fenotipo, el primero de los conceptos y de los más importantes. El siguiente va a ser el genotipo. ¿De dónde vienen esas características físicas como el color del cabello, de los ojos, el color de la piel? Bueno, esas características son el genotipo y esa es la parte de la constitución genética. Esas condiciones de los genes que nosotros tenemos internamente constituyen el genotipo. Muy bien, vamos captando todo. Vamos con el tercero. El tercero es el genoma. Y el genoma son todos los genes que están en nuestros cromosomas, en los cromosomas de la célula. Toda la información heredable del material genético. Entonces, nosotros tenemos características de nuestros padres, ¿cierto? Nos podemos parecer en los ojos, en las facciones, en la sonrisa. Todo eso se encuentra en el genoma, que es el conjunto o la constitución genética en los cromosomas. Vamos con el siguiente, y ese va a ser el cromosoma. ¿Dónde encontramos nosotros los genes? Bueno, los genes los encontramos en los cromosomas. Los cromosomas tienen una forma particular y tal vez ustedes en algún libro de biología lo hayan visto. Algo así es un cromosoma.
vamos a encontrarlos como si fueran una X, una constitución así. ¿Qué hay dentro de los cromosomas? Bueno, vamos a ver que dentro de los cromosomas encontramos los genes. ¿Qué son los genes? Porque probablemente hemos hablado de los genes, hemos mencionado el término, pero tal vez podemos dar una definición más exacta de qué es un gen. Bueno, el gen es un segmento de ADN que encontramos, como les decía, en el cromosoma. En la mayoría de los casos contiene la información genética para la síntesis o producción de las proteínas y eso va a ser muy importante. ¿Dónde encontramos los genes? En los cromosomas, en el locus. El locus es aquel lugar donde encontramos nosotros el cromosoma. En la imagen que acabamos de ver, pudimos ver los genes dentro del cromosoma. Observen que la bolita rosada, digamos, es la célula, dentro de ella está el núcleo, del núcleo se desprende el cromosoma y ese colochito que ustedes ven en una de las partes del cromosoma son los genes que se encuentran en un lugar específico. Ese lugar específico es el locus. Muy bien, ¿cómo vamos? Estoy segura que muy bien. Sigan tomando anotaciones en su cuaderno. Vamos con el siguiente concepto. Los alelos. Los alelos son las formas alternativas de un gen. Por eso ustedes van a ver en esta imagen que se va a presentar dos cromosomas. Esas letras que vemos ahí son los alelos, que representan básicamente a los genes. Los vamos a identificar con letras. Van a ver que en la próxima lección las vamos a usar aún más. Esas letras me definen a cada uno de los genes o características que nosotros vamos a utilizar. Ahora, teníamos en los alelos dos tipos. Hay alelos que dan lugares a características que se manifiestan y aquí es donde entra el siguiente concepto, dominante. Entonces, el dominante es aquella característica que siempre aparece. La vamos a representar con una letra mayúscula. Cuando veamos las próximas lecciones vamos a utilizarlas aún más, pero el dominante va a ser letra mayúscula. ¿Qué sucede cuando estas letras mayúsculas se presentan juntas, o sea, iguales? Vamos a entrar al siguiente concepto, que es muy importante, y es el concepto de homocigoto. La condición homocigota se da cuando se presentan dos alelos de forma idéntica. Podría ser de esta forma o podrían ser minúsculas, ¿verdad? Como ya lo vamos a ver. Pero ¿qué sucede si una de estas cambia? Entramos a la siguiente característica, que sería la condición heterocigota. Vean que aquí los alelos, aunque ambas son letra A, son diferentes. Una es mayúscula y la otra es minúscula. Aquí entra entonces el término heterocigoto. Ya vimos que la característica que siempre se manifiesta es la característica dominante. Pero ¿qué pasa con la característica que quedó oculta? ¿Cómo se llama? Bueno, esa característica es la característica recesiva. El gen recesivo solamente se puede manifestar de forma homocigota. ¿Cómo dijimos que era la homocigota? Dos iguales. Entonces yo les podría decir que esto es homocigoto recesivo porque esta es minúscula. Mientras que la que vimos antes es igual, homocigoto, pero dominante por ser letra mayúscula. La característica recesiva es aquella característica que nosotros no vemos que se vaya a representar. Por ejemplo, si mis papás eran tal vez de piel negra y ya yo no soy de piel negra, fue un carácter que quedó rezagado, que quedó oculto, pero podría ser que en las siguientes generaciones pudiera volver a salir. ¿Qué les pareció todo esto que hemos visto? ¿Tomaron nota de cada uno? Bueno, ¿qué les parece si recapitulamos? Así ustedes tienen el tiempo para repasar y ver si se les quedó alguno sin mencionar. De una forma divertida vamos a hacer esta representación y esta ruleta. Les presento la ruleta de Mendel. Haremos una revisión o una recapitulación de lo visto el día de hoy a través de una ruleta. Acompáñenme a repasar algunos de los conceptos más importantes que vimos el día de hoy. Vamos con el primero.
Genética. Excelente forma de empezar. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y estaremos estudiando sobre genética también en las próximas lecciones de biología. Vamos con la siguiente. Heterocigoto. ¿Recuerdan qué es heterocigoto? Bueno, es la condición del genotipo dada por dos alelos distintos. Recuerdan que cuando los alelos son iguales se les llama homocigoto. Vamos con el siguiente. Dominante. ¿Recuerdan qué es dominante? ¿Lo tienen ahí anotado? Bueno, es aquel alelo que da lugar a la característica que se manifiesta. Recuerden que hay otra característica que queda oculta y esa es la característica recesiva. Excelente. Vamos con la siguiente. Fenotipo. ¿Qué era el fenotipo? Lo vimos desde el inicio de la clase cuando nos vimos en el espejo. Es aquella característica o rasgo observable de un organismo, como el color de los ojos, el color del cabello, la estatura. Vamos con la siguiente característica. Alelos. ¿Qué eran los alelos? Los alelos son las formas alternativas de un gen. Estaremos estudiándolos con más detalle en las próximas lecciones. No se las pierdan. Vamos con el último concepto para el repaso. Gen. Muy importante. Dice que el gen es un segmento de ADN que se encuentra en un cromosoma. Estoy segura que les fue muy bien con este repaso y con todos los apuntes que hicieron ahí en su cuaderno. Los felicito. ¿Pudieron apuntar todo? ¿Lograron revisar cada uno de los conceptos que vimos hoy? Espero que sí. ¿Y qué les parece si para aún más reforzar estos conocimientos vamos a la autoevaluación? Acompáñenme. El día de hoy haremos una autoevaluación diferente, pero que igual les permitirá medir todo lo aprendido el día de hoy. Analizaremos no solamente cómo nos sentimos, sino que vamos a revisar un diagrama donde vamos a utilizar la característica del tipo de cabello, es decir, un fenotipo, por ser un rasgo que podemos reconocer fácilmente. Para comprender mejor entenderemos que los individuos con ropa azul son los de cabello rizado y con ropa de color amarillo los de cabello liso. Prestemos mucha atención a la descendencia en cada caso. Hoy estudiamos conceptos muy importantes. ¿Qué podemos decir a través de este ejercicio? Veamos. En la primera familia se presentan dos individuos de cabello rizado. Sin embargo, en su descendencia tuvieron un hijo cabello liso y otro de cabello rizado. Esto significa que estos padres no tenían alelos iguales para el cabello rizado. ¿Recuerdan cómo se llama esta representación de alelos diferentes? Heterocigotos. Muy bien. Recordemos que los homocigotos presentan su par de alelos idénticos. Cuando hablamos de estos datos nos referimos al genotipo, la información genética. Por otra parte, en la familia identificada con el número 2, la madre tiene cabello liso y el padre tiene cabello rizado. Su descendencia también presenta ambas características. Interesante. De estas dos familias se da una tercera unión identificada con el número 3. ¿Qué podemos destacar aquí? Su descendencia fueron 3 hijos de cabello rizado y 1 con cabello liso. Podemos ahora concluir algo. En cada una de las descendencias, independientemente de la cantidad de hijos, hubo presencia de genes de las características de cabello rizado, más aún en la última generación. Esto nos permite deducir que el cabello rizado es dominante, ya que fue la característica que se manifestó en mayor proporción, siendo el cabello liso la característica recesiva. Magnífico todo lo que pudimos aprender hoy, gracias a este señor Gregorio Mendel, que se dedicó a estudiar estas plantas y a repasar todo lo que nosotros pudimos analizar el día de hoy. ¿Qué les pareció? Entre alelos, dominante, recesivo,
Recuerden que cuando encontrábamos dos alelos iguales se llaman homocigotas, pueden ser dos alelos heterocigotos o dos dominantes, pero se llaman homocigoto, y que cuando eran diferentes eran heterocigoto. Muy bien, de esta forma, entre Gregorio Mendel, flores y alelos, nos vamos despidiendo de esta clase de genética y con ella nos preparamos para la que sigue, porque tienen que tener muy frescos estos conocimientos que aprendimos el día de hoy sobre genética. Nos despedimos de esta lección de Aprendo en Casa de Biología de décimo. No olviden, seguir cuidándose y cuidar a las personas que aman. Ante todo, una actitud positiva. Esto es lo positivo que hemos sacado de la pandemia, una manera diferente de aprender y más recursos. Mi nombre es Carolina Serrano Guillén y soy su profesora de biología. Y para despedirme de esta clase, anoten la siguiente frase científica del día. Lo importante es no dejar nunca de hacer preguntas, no perder jamás la bendita curiosidad. Albert Einstein. Nos vemos en la próxima.